La tarde caía con una calma inusual sobre la ciudad de Barcelona. Afuera del estudio de televisión, los transeúntes caminaban sin prisa, los cafés comenzaban a llenarse y los colores dorados del atardecer bañaban las fachadas de los edificios. Pero dentro del estudio, en un ambiente mucho más controlado y cuidadosamente iluminado, estaba por ocurrir algo completamente inesperado. Un momento de verdad que rompería los moldes habituales de las entrevistas deportivas y tocaría una fibra mucho más humana. El equipo de producción llevaba semanas preparando aquel especial. Querían ofrecerle al público una entrevista distinta, íntima, con uno de los talentos más jóvenes y prometedores del FC Barcelona, Lamine Yamal. Las cámaras estaban bien posicionadas, los micrófonos probados, y el guión, con preguntas que mezclaban anécdotas deportivas y temas personales, había sido pulido hasta el último detalle. Todo apuntaba a una grabación profesional, fluida y predecible. Lamine llegó con la puntualidad que lo caracteriza. Vestía ropa sencilla, deportiva, pero elegante. Lo acompañaban su representante, un joven delgado con aire protector, y dos miembros del cuerpo técnico del club que lo trataban como si fuera su propio hijo. Al ingresar al plató, saludó uno a uno a los técnicos, productores y asistentes. A pesar de su fama y juventud, su humildad era palpable. Su sonrisa era serena, pero en sus ojos había algo más. Una especie de melancolía o reflexión profunda, difícil de definir pero imposible de ignorar. Se sentó frente al periodista, un profesional reconocido en el medio por su estilo cálido, humano, pero también perspicaz. El ambiente era cómodo, casi familiar. Las luces del estudio envolvían el set con un tono suave. La entrevista comenzó con las preguntas habituales, sus primeros pasos en el fútbol, la emoción de vestir la camiseta blaugrana, el asombro de debutar con apenas 15 años, la presión mediática. Y sus referentes dentro y fuera del campo. Lamine respondió con la sinceridad que lo distingue. Sus palabras eran breves pero significativas. Evitaba las frases hechas. No buscaba impactar ni impresionar. Simplemente hablaba con verdad. Cada recuerdo que compartía era acompañado de una expresión nostálgica, como si estuviera reviviendo cada momento mientras lo contaba. El entrevistador notaba ese tono pausado, y lo aprovechaba para guiar la conversación hacia temas más profundos. Y entonces llegó una pregunta distinta. Una que no estaba diseñada para hablar de fútbol ni de estadísticas. Lamine, más allá del deporte, ¿quién eres? ¿Qué cosas te definen cuando no estás en un estadio? Preguntó el periodista con un tono suave, casi susurrante. La reacción fue inmediata, pero no como muchos esperarían. Lamine guardó silencio. No uno breve, de los que sirven para pensar una respuesta. No. Este era un silencio más denso, más cargado de significado. Bajó lentamente la mirada. Su respiración se volvió más profunda. Cruzó las manos sobre el regazo y miró hacia un punto fijo en el suelo, como si de repente todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. El equipo técnico, acostumbrado a entrevistas dinámicas, se detuvo por completo. Nadie se atrevió a cortar la grabación. El presentador, con intuición, tampoco dijo nada. Solo esperó. Sabía que había tocado algo delicado. El aire parecía haberse espesado. No había incomodidad, pero sí una sensación de que algo importante estaba a punto de surgir. Lamine alzó la vista. Y por fin habló, con voz suave pero firme. Esa es una muy buena pregunta, susurró. Hizo una pausa. Sus dedos jugaban con el borde del asiento. Y entonces, sin cambiar su tono, comenzó a abrir una puerta que hasta ese momento había mantenido cerrada. A veces me cuesta responder eso. Porque mucha gente me conoce por lo que hago dentro del campo. Pero fuera de él, soy más que eso. Soy un chico que ha vivido muchas cosas que no se ven. Cosas que no siempre cuento, pero que me han formado más que cualquier partido. El periodista lo miró con respeto. Sabía que no debía interrumpirlo. Lamine continuó, esta vez con una mezcla de serenidad y emoción contenida. He aprendido que el fútbol es solo una parte del viaje. Lo que de verdad nos moldea son las cosas que no se graban, los momentos en silencio, las pérdidas, los miedos, las preguntas sin respuesta. Hay algo más grande que nos guía, aunque no siempre lo entendamos. Volvió el silencio. Pero esta vez, era un silencio distinto. Un silencio lleno de peso, de respeto. El estudio entero se transformó en un espacio de reflexión. Nadie respiraba fuerte. Nadie movía un dedo.
Porque todos sabían que estaban siendo testigos de algo genuino. La Mine inspiró hondo. Y aunque el entrevistador ya tenía cientos de preguntas listas, optó por cerrar esa parte de la charla con una mirada de complicidad. No hacían falta más palabras en ese instante. La entrevista siguió, pero desde ese momento, todo fue distinto. El tono cambió. La audiencia que lo veía desde casa, o por redes sociales, también lo sintió. Los comentarios empezaron a llenar las plataformas. Nunca lo vi tan honesto, ese silencio dijo más que 1000 palabras, la Mine es más que fútbol. Y tenían razón. Aquella tarde no se habló solo de goles, ni de títulos, ni de sueños. Se habló del alma. Lo que nadie sabía, ni el presentador, ni la producción, ni siquiera el propio Lamine, era que lo más poderoso aún estaba por llegar. Lo que diría minutos después no solo revelaría una parte muy personal de él, sino que marcaría un antes y un después en su relación con el público. Porque a veces, las preguntas más simples despiertan las respuestas más profundas. La pregunta que nadie esperaba. El ambiente en el estudio de televisión había cambiado por completo desde que Lamine Yamal pronunciara aquellas palabras tan profundas. A pesar de estar rodeados de tecnología, cámaras de alta definición y un equipo técnico profesional, lo que se sentía en el aire era algo casi sagrado. El silencio era tan espeso que casi podía tocarse. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de respeto, de atención absoluta, de expectativa. Las luces seguían encendidas, el programa estaba en vivo, pero por un momento, todos habían dejado de pensar en los ratings, en el guión, en las redes sociales. Todos estaban conectados con un solo joven, sentado en una silla, hablando desde lo más íntimo de su alma. El entrevistador, un periodista experimentado que había conversado con leyendas del deporte y de la política, supo que lo que tenía delante no era una entrevista más. Lo supo por la manera en que Lamine respiraba antes de hablar, por cómo sus manos se aferraban con suavidad al borde del asiento, por el leve temblor en sus dedos. Era el tipo de momento que no se prepara. El tipo de verdad que no se ensaya. Con el tono más cuidadoso y respetuoso que pudo encontrar, lanzó la pregunta que, aunque sencilla, cargaba un mundo de profundidad. Lamine, hace un momento mencionaste que hay algo más grande que el fútbol, algo que no siempre te atreviste a decir. ¿Podrías contarnos a qué te referías exactamente? Por un instante, Lamine pareció no escuchar. No porque estuviera distraído, sino porque estaba procesando. Cerró los ojos lentamente y luego los volvió a abrir, como si ese pequeño gesto le ayudara a encontrar el valor que necesitaba. Miró al periodista, luego al público detrás de cámaras, y finalmente, como si buscara una especie de guía, alzó la vista hacia las luces del estudio, tan brillantes que por un momento parecían estrellas. Hay cosas que la gente no espera escuchar de alguien como yo, comenzó con voz baja pero firme. A veces siento que la fama te vuelve una especie de personaje. Todos creen que te conocen, que saben quién eres, cómo piensas, qué te gusta. Pero la verdad es que, detrás de cada gol, de cada celebración, hay un ser humano. Uno con miedos, con inseguridades, con sueños que a veces parecen imposibles. El periodista no interrumpió. Solo asintió levemente con la cabeza, permitiendo que el joven siguiera. En el fondo, también estaba emocionado. Era como si Lamine estuviera rompiendo una barrera invisible que suele existir entre los deportistas y el público, esa barrera donde solo se habla de partidos, estadísticas, contratos y trofeos. Cuando era niño, continuó Lamine, hubo noches en las que me costaba dormir. No por ruido, no por problemas en casa, sino por dentro. Por una sensación de vacío que no sabía cómo explicar. Era como si una parte de mí estuviera incompleta. Tenía miedo de no lograr lo que soñaba, de no ser suficiente. De fallar a mi madre, a mi familia, a mí mismo. Su voz se quebró un poco, pero no se detuvo. Respiró hondo y siguió. Un día, mi madre me llevó a una pequeña iglesia de nuestro barrio. Era un lugar sencillo, sin lujos, con bancos de madera gastados y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. Yo era muy pequeño, no entendía mucho, pero la vi arrodillarse, cerrar los ojos y hablar en voz baja. No lloraba. No pedía nada con desesperación. Solo hablaba. Y lo hacía con una paz tan grande que me marcó. Desde entonces, empecé a hacer lo mismo. No como una oración aprendida, sino como una conversación. Como si le hablara a alguien que siempre estuvo ahí. En ese momento, muchos en el estudio no pudieron evitar tragar saliva con fuerza.
Algunos apartaron la vista, no por incomodidad, sino para contener la emoción. Lamine hablaba con la sencillez de un niño, pero con la convicción de alguien que había recorrido un largo camino. ¿Estás hablando de Dios?, preguntó el periodista, sin subir el tono, casi como un susurro que pedía permiso. Sí, respondió Lamine sin dudar. Pero no como una figura lejana o estricta. Para mí, es alguien cercano. Alguien que me acompaña. Que estuvo cuando me lesioné por primera vez, cuando pasé partidos sin ser convocado, cuando me preguntaba si todo esto valía la pena. Y también está ahora, en cada paso, en cada decisión. No importa si marco un gol o si fallo. Él está ahí. Las cámaras captaron la intensidad de sus palabras. Pero lo que no podían captar era la profundidad del impacto que estaba generando. En ese momento, en directo, un joven futbolista estaba rompiendo con estereotipos, con expectativas, con guiones preestablecidos. No estaba vendiendo una imagen. Estaba compartiendo su verdad. Las redes sociales comenzaron a explotar con fragmentos de la entrevista. Algunos lo criticaron por hablar de religión en televisión, diciendo que debía limitarse al fútbol. Otros, en cambio, lo elogiaban por su honestidad, por atreverse a mostrar su lado espiritual en un mundo donde muchas veces se oculta todo lo que no es éxito, fama o dinero. Pero a Lamine no le importaban los comentarios. No hablaba para agradar. Ni para impactar. Lo hacía porque sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de mostrar quién era en realidad. No solo el jugador del Barcelona. No solo la joven promesa. Sino el ser humano que camina, duda, sueña y cree. El entrevistador, al finalizar ese bloque, apenas atinó a agradecerle. No con palabras grandilocuentes, sino con un simple gracias por compartirlo con nosotros. Y ese gracias valía más que cualquier aplauso. Porque todos sabían que esa conversación acababa de trascender el deporte. Se había convertido en un acto de humanidad. Y lo que vendría después, solo lo confirmaría. El gesto que conmovió al mundo. Habían pasado apenas unos días desde aquella entrevista que, inesperadamente, había dado la vuelta al mundo. Lo que comenzó como una charla en un set de televisión común se había transformado en una experiencia que había tocado las fibras más profundas de miles, quizás millones de personas. Redes sociales, programas de opinión, canales deportivos, incluso páginas religiosas, todos hablaban de Lamine Yamal. Pero no de sus goles ni de sus jugadas mágicas, sino de sus palabras. De esa confesión sincera sobre su vacío interior, su infancia y su relación con Dios. Una verdad dicha sin filtros, que había roto con la imagen superficial del futbolista estrella. Pero mientras el mundo debatía, analizaba o elogiaba lo que él había dicho, Lamine estaba en otro plano. Silencioso. Reflexivo. En su departamento, alejado del ruido mediático, pensaba no en su próxima aparición pública, sino en cómo transformar aquella confesión en algo tangible. No quería que esa entrevista quedara solo como un momento viral. Sentía que tenía una responsabilidad más profunda, que debía dar un paso más allá. Porque cuando uno habla desde el alma, no puede quedarse quieto. Hay que actuar. Y así fue como, una mañana tranquila, sin compromisos en la agenda, sin entrenamientos ni ruedas de prensa, Lamine se levantó temprano. No era un día especial en el calendario de nadie. Pero para él, ese día tenía un significado distinto. Preparó un bolso pequeño, se puso ropa cómoda, nada llamativo, nada con marcas caras ni relojes brillantes, y salió de su casa con una sonrisa serena en el rostro. No le avisó a su equipo de prensa, ni a sus representantes, ni a ningún amigo. Este no era un acto para el público. Era un acto para su alma. El destino era claro en su mente, un hogar de acogida ubicado en las afueras de la ciudad. Un lugar que pocos conocían, pero que él jamás había olvidado. Aquel sitio estaba grabado en su memoria desde los tiempos en que aún soñaba con debutar en Primera División. Cuando tenía apenas 13 o 14 años, uno de sus entrenadores lo había llevado con otros chicos del equipo juvenil a participar en una actividad social allí. En aquel entonces, él era tímido, callado, pero se le había quedado grabada la mirada de los niños, las risas sinceras, los abrazos espontáneos, y esa mezcla de alegría y tristeza que se respiraba en el aire. Desde aquel día, algo se le había quedado clavado en el corazón, como una promesa no dicha: algún día volveré. Y haré algo más. Ese día había llegado. Cuando su coche se detuvo frente al hogar, el edificio parecía igual de modesto que años atrás.
Una fachada simple, sin lujos, rodeada de árboles, con un portón oxidado y un cartel que apenas se leía. Lamine bajó del auto, respiró hondo y caminó hasta la entrada. No tenía escoltas. No llevaba cámaras. Solo su presencia y un propósito noble. Fue la directora del centro quien lo vio primero. Una mujer de rostro amable, con arrugas marcadas por el tiempo, pero con unos ojos llenos de ternura y sabiduría. Al verlo, parpadeó varias veces, incrédula. ¿Lamine? Preguntó con la voz entrecortada, sin poder ocultar la sorpresa. ¿Qué haces aquí, hijo? Él sonrió con humildad. Esa sonrisa que no busca impresionar, sino conectar. Solo quiero pasar un rato con los chicos, respondió suavemente. No vengo por prensa ni por fotos. Solo quiero estar, si me dejan. La mujer, visiblemente emocionada, asintió sin hablar más. Sus ojos brillaban de emoción contenida. Y sin necesidad de ceremonias, abrió la puerta y le hizo una seña para que pasara. Minutos después, uno por uno, los niños y adolescentes comenzaron a salir al patio central. Algunos venían aún en pijama, otros con uniformes gastados, otros descalzos. Al principio no entendían qué pasaba. Veían a un joven alto, con buzo y gorra, parado en medio del patio. Algunos no lo reconocieron de inmediato. Pero bastó que uno lo identificara para que la magia comenzara. «Es Lamine», gritó un niño de unos 10 años, con la voz llena de asombro. «Sí, es él. Es Lamine Yamal», repitió otro, corriendo hacia él como si se tratara de un héroe de película. En cuestión de segundos, la incredulidad dio paso a una algarabía desbordante. Los niños lo rodearon, lo abrazaron, lo tocaron como si quisieran asegurarse de que era real. Algunos lloraban, otros reían, muchos simplemente lo miraban con los ojos brillando de emoción. Y lo más hermoso fue que Lamine no se mostró incómodo ni abrumado. Se agachó, los abrazó uno por uno, les preguntó sus nombres, escuchó sus historias. Pasaron las horas sin que él mirara el reloj. Jugó partidos improvisados con pelotas hechas de botellas vacías, les enseñó algunos trucos con el balón, firmó camisetas rotas, hojas de cuaderno, hasta zapatillas gastadas. Pero lo que más dio fueron palabras. Palabras sinceras. Palabras que dejaban huella. Nunca piensen que por no tenerlo todo, no pueden lograr algo, les dijo en un momento de calma, sentado en el suelo junto a ellos. Yo también vengo de un barrio donde no había mucho. A veces no teníamos ni para una pelota. Pero ¿saben qué? Dios no se olvida de ustedes. Ni por un segundo. Los trabajadores del hogar miraban la escena con ojos llenos de asombro. No podían creer lo que veían. Nadie lo estaba grabando, porque él lo había pedido desde el principio. No quería que esa visita se volviera viral. Quería que fuera real. Pura. Humana. Era un momento que no necesitaba likes ni titulares. Al llegar la tarde, antes de marcharse, Lamine se acercó a la directora y le entregó un sobre blanco. Ella lo tomó con delicadeza, sin entender al principio qué contenía. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro había una generosa donación que permitiría renovar muchas de las instalaciones deterioradas del lugar, camas, duchas, material escolar. Pero junto al dinero, venía algo más valioso. Una tarjeta escrita a mano, con su caligrafía simple pero sincera. Decía: asterisco asterisco, gracias por recordarme lo que importa. Hoy he sido más feliz que en cualquier estadio del mundo. Con cariño, Lamine. Asterisco asterisco. La directora no pudo hablar. Lo abrazó en silencio, con el corazón apretado. Y Lamine, antes de irse, se giró una vez más para mirar a los niños, que seguían en el patio, sonriéndole, levantando las manos como si despidieran a un superhéroe. Pero él no se sentía un héroe. Se sentía simplemente humano. Esa visita no apareció en los noticieros. No fue trending topic. Pero se convirtió en una leyenda entre los niños de aquel hogar. Porque a veces, los gestos más grandes son los que nadie ve. Y ese día, Lamine Yamal no marcó un gol en el campo, pero tocó decenas de almas con su simpleza, su fe y su enorme corazón. Y lo que vendría después, demostraría que aquel joven no solo creía en Dios. También creía en el poder de dar, sin esperar nada a cambio. Una promesa cumplida en silencio. El tiempo pasó, pero en el hogar infantil ubicado a las afueras de la ciudad, parecía haberse detenido.
La visita de Lamine Yamal había dejado una huella tan profunda que, aún días después, los niños seguían reviviendo ese instante como si hubiese ocurrido apenas unas horas atrás. Las paredes, marcadas por el paso de los años y los sueños postergados, ahora estaban llenas de murmullos emocionados, de risas espontáneas y de relatos exagerados entre los pequeños que describían, una y otra vez, cómo el joven futbolista había llegado, cómo los había abrazado, cómo había jugado con ellos sin apuro, sin cámaras, sin necesidad de aparentar nada. Algunos niños dormían con las camisetas firmadas como si fuesen mantas mágicas. Otros, en el patio, imitaban sus regates y celebraban goles imaginarios, mientras gritaban «Soy Lamine», con una mezcla de inocencia y admiración. Y por primera vez en mucho tiempo, la mayoría de ellos se atrevía a soñar en voz alta. Hablaban de ser futbolistas, doctores, maestros, artistas. Pero sobre todo, hablaban de ser como él. No por su fama, sino por su bondad. Porque ese día, habían sentido lo que rara vez sentían, que alguien creía en ellos. La directora del hogar, una mujer mayor de cabello blanco y ojos profundamente sabios, guardaba como un tesoro la pequeña tarjeta que Lamine le había entregado. No la exhibía en una vitrina, no la colgaba en ninguna pared. La tenía guardada en el cajón de su escritorio, entre papeles, anotaciones y cartas viejas. A veces, en silencio, la sacaba, la leía una vez más, y cerraba los ojos por unos segundos. Cada palabra escrita por él le parecía más que un mensaje, era una oración, una promesa, una prueba de que lo que ocurrió aquel día no había sido un sueño. Y entonces, ocurrió algo más. Una tarde de viernes, mientras el cielo se teñía de un naranja cálido y los árboles del patio lanzaban sombras largas sobre el suelo, una camioneta blanca se detuvo frente al portón del hogar. No llevaba logos llamativos, ni luces encendidas, ni ningún indicio de ser parte de una producción. Era un vehículo común, discreto, como si no quisiera llamar la atención. Pero algo en su presencia hizo que varios niños se asomaran por las ventanas. No era habitual recibir visitas a esa hora. La directora salió al encuentro, algo confundida. Caminó hacia la entrada con paso lento pero firme. Frente a la camioneta, dos hombres bajaron con uniformes de una concesionaria de automóviles. A los pocos segundos, 3 personas más comenzaron a bajar cajas adornadas con moños dorados. La mujer, con amabilidad, preguntó: ¿Puedo ayudarlos en algo? Uno de los hombres se quitó la gorra, sonrió con respeto y respondió: Venimos de parte de Lamine Yamal. Él nos pidió que no dijéramos nada hasta llegar. Quería sorprenderlos. La directora se quedó inmóvil por un instante. Su mente intentaba procesar las palabras mientras su corazón ya latía con fuerza. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía todo. Los trabajadores comenzaron a descargar las cajas y a colocarlas con cuidado sobre una mesa en el patio. Dentro había decenas de balones nuevos, juegos completos de camisetas oficiales, botines de todas las tallas posibles, mochilas escolares, libros de cuentos y de deportes. Y una consola de videojuegos con juegos de fútbol incluidos. Los niños, que ya se habían congregado alrededor, no podían creer lo que veían. Tocaban todo con delicadeza, como si temieran que aquello se desvaneciera. Pero lo más impactante aún no había llegado. Los hombres abrieron las puertas traseras de la camioneta y, para sorpresa de todos, en su interior había un vehículo completamente nuevo. Un minibús con asientos acolchonados, espacio para sillas de ruedas, cinturones de seguridad y aire acondicionado. Pegada en el parabrisas, una nota manuscrita decía: asterisco asterisco para el hogar. Para llevar a los niños al colegio, al médico, al parque, para que puedan vivir más allá de estas paredes. Con todo mi cariño, Lamine. Asterisco asterisco. La directora se cubrió el rostro con ambas manos. No podía evitarlo. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. No lloraba por el valor económico de lo recibido, sino por la profundidad del gesto. Por ese joven que había regresado, sin siquiera estar presente físicamente, para cumplir una promesa que nunca había pronunciado, pero que todos intuían. Una promesa de amor. De memoria. De compromiso silencioso. Los niños se abrazaban entre ellos. Algunos gritaban de alegría. Otros preguntaban si Lamine volvería algún día. Querían verlo una vez más, decirle gracias, contarle cómo habían cambiado sus días desde su visita. Pero el gesto ya estaba hecho. Y eso era suficiente.
No hacía falta que estuviera allí físicamente. Su esencia estaba presente. En cada rincón. En cada regalo. En cada corazón que ahora latía con más esperanza. Ese día, el hogar cambió. No solo por los objetos que habían recibido, ni por la nueva movilidad que les permitiría salir al mundo con más dignidad. Cambió porque algo dentro de cada niño se encendió. Una certeza nueva, que había personas que no solo hablaban de fe y bondad, sino que la practicaban sin buscar aplausos. Que aún había seres humanos que cumplían sus promesas sin hacer ruido. Lamine había sembrado una semilla. Y aunque no estuviera allí para verla crecer, había dejado el terreno fértil, el sol brillando y el agua necesaria para que floreciera. Desde entonces, cada vez que el nuevo motor arrancaba, parecía que el hogar entero respiraba un poco más profundo. Como si algo invisible se hubiese puesto en marcha también dentro de cada niño. Como si una nueva etapa hubiera comenzado. Una etapa donde la fe no era solo una palabra, sino un acto. Un acto que jamás sería olvidado. Porque cuando alguien da desde el alma, su gesto no se mide en objetos, sino en esperanza. Y esa, sin duda, fue la promesa más grande que Lamine cumplió. Pasaron algunas semanas desde aquel día inolvidable en que una simple camioneta blanca cambió el destino de un hogar infantil. Sin embargo, el recuerdo de lo vivido no solo se mantenía vivo, sino que se había transformado en una fuente constante de inspiración. Lo que había ocurrido no fue solo una visita ni una entrega de regalos. Fue un acto de amor, silencioso y profundo, que dejó una marca imposible de borrar. Los niños, el personal, incluso los vecinos del barrio, todos hablaban de Lamine Yamal como si se tratara de alguien que no solo había pasado por allí, sino que se había quedado en sus vidas de forma invisible, pero eterna. El hogar había recuperado más que sonrisas. Había recuperado algo que en los rincones olvidados del mundo suele desaparecer con demasiada facilidad: la ilusión. La confianza. La fe. Esa clase de fe que no se predica en sermones ni se aprende en libros, sino que se siente en el corazón cuando alguien demuestra, con hechos, que el mundo todavía tiene lugar para la esperanza. Los niños seguían mencionando a Lamine con la emoción intacta. Algunos lo dibujaban con capa de superhéroe, otros lo imitaban al correr detrás de una pelota. Para ellos, no era solo un futbolista, ni siquiera una figura famosa. Era algo más. Era el joven que los había visto. Que los había escuchado sin que tuvieran que gritar. Que los había entendido sin necesidad de largas explicaciones. El que se había agachado a su altura, que los había hecho sentir importantes solo con su presencia. Pero lo que muchos no sabían es que esa experiencia también había marcado profundamente a Lamine Yamal. Tras su visita, volvió a su rutina con el FC Barcelona, a los entrenamientos exigentes, a los estadios repletos de luces y aplausos. Sin embargo, su mente seguía regresando a aquel hogar, como si una parte de él se hubiera quedado allí para siempre. Por las noches, cuando todo se calmaba, cuando el ruido del fútbol y la fama se silenciaban, Lamine sacaba de un cajón especial una pila de cartas que había recibido de los niños. Algunas eran solo dibujos con trazos torpes y mucho color. Otras tenían palabras escritas con esfuerzo, pero llenas de emoción. Había corazones, sonrisas, pelotas con su nombre escrito, frases como te queremos, Lamine o gracias por vernos. Pero hubo una en particular que lo tocó más que ninguna. En una hoja sencilla, escrita con lápiz, un niño había dibujado una estrella y debajo, con letras grandes, había escrito: ahora creo que yo también puedo ser importante. Lamine leyó esa frase decenas de veces. Y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en la garganta. Porque esa oración no resumía todo. Era el verdadero motivo por el que había ido. No para ser admirado, sino para devolverle a esos niños lo que el mundo les había quitado: el derecho a creer en sí mismos. Esa frase se le quedó grabada como una promesa silenciosa. Como una responsabilidad. Como un faro. Semanas después, en una entrevista con un medio internacional, un periodista le preguntó con entusiasmo cuál había sido el momento más importante de su carrera hasta ese momento. Muchos esperaban una respuesta relacionada con el fútbol: un gol histórico, una victoria inolvidable, una final internacional. Pero Lamine se quedó en silencio unos segundos. Bajó la mirada, respiró hondo, y con una sonrisa tranquila, respondió: el día que visité un orfanato y vi a niños reír de verdad, como si nada les faltara. Ese fue mi mejor partido. Esa declaración se volvió viral.
Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos aplaudiendo su humildad, otros sin entender del todo a qué se refería. Pero a Lamine no le importaba. Sabía que no todos comprenderían. Porque lo que había vivido no se podía traducir en palabras ni en likes. Era algo más profundo. Algo que solo entendían quienes habían estado allí, quienes habían sentido el temblor dulce de la esperanza renaciendo. Gracias a aquella visita, el hogar infantil comenzó a recibir ayuda de otros lugares. Organizaciones solidarias, empresas pequeñas, incluso personas anónimas que vieron la entrevista y se sintieron conmovidas, empezaron a colaborar. Se construyó una pequeña biblioteca con estanterías de colores y libros nuevos. Se arreglaron los dormitorios. Se habilitó una cancha de fútbol con pasto artificial donde los niños entrenaban cada tarde, vestidos con camisetas que llevaban un número muy especial en la espalda, el 27. El número de Lamine Yamal. Pero, más allá de las obras, de los recursos y de las mejoras visibles, lo más importante fue lo que floreció en el interior de cada niño, una convicción. La convicción de que su vida podía ser distinta. Que no estaban condenados a la oscuridad. Que alguien, un día, decidió mirar hacia donde nadie más miraba y encender una luz. El gesto de Lamine había desatado una cadena de solidaridad que nadie imaginaba. Todo comenzó con una pantalla improvisada en la parte trasera de una furgoneta y terminó, o mejor dicho, continuó, con un movimiento silencioso, pero poderoso. Una cadena de corazones tocados por la bondad genuina. Lamine, fiel a su esencia, jamás volvió a hablar del tema públicamente. Nunca compartió fotos, ni videos, ni hizo alarde de lo que había hecho. Porque comprendía que los actos verdaderos no necesitan testigos, ni titulares, ni fama. Lo importante no es contarlo. Es vivirlo. Sentirlo. Y dejar que hable por sí solo. Mientras tanto, en aquel hogar lleno de risas renovadas, su nombre seguía resonando. No como una figura inalcanzable, sino como un recuerdo cálido. Como la certeza de que un día, alguien muy especial decidió detenerse, mirar y hacer algo. Alguien que no buscó cambiar el mundo entero, pero sí cambió por completo el mundo de unos cuantos niños que habían aprendido a vivir sin esperar nada. Porque, al final, no se trató de un regalo. Ni de una foto. Ni siquiera de una visita. Se trató de algo más profundo, de humanidad. De amor sin condiciones. De fe puesta en acción. Y eso no se olvida jamás.